Primero que nada, un muy breve diagnóstico para después plantear las preguntas acerca de qué tenemos que hacer en el futuro, que ese es el tema que nos convoca de alguna forma. El ciclo hidrológico pone en los continentes alrededor de 37.000 kilómetros cúbicos de agua por año. De esos, 11.500 son en principio aprovechables por el agua y en este momento, por el hombre, perdón, y en este momento el hombre está interviniendo del orden de los 6.000 kilómetros cúbicos de agua por año, o sea, los usa y los desecha. Esos 6.000 kilómetros, piensen ustedes, es como tener una caja de zapatos que tenga 10 kilómetros de largo, 100 kilómetros de ancho y 6 kilómetros de alto. Esa es la cantidad de agua que el hombre está usando en este momento para todos sus fines y que devuelve o degradada o desviada de su devenir natural. Estamos entonces en una situación bastante apretada en cuanto a la disponibilidad del recurso y a la demanda del recurso. Entonces, como bien dijo Cris y los demás, necesitamos pensar seriamente en no aumentar la demanda, sino disminuirla. Todo esto está en un momento en el cual es una realidad del cambio climático. ¿Cómo impacta el cambio climático sobre esto? Bueno, de muchas formas. Piensen ustedes, en primera instancia, sube el nivel del mar, se derriten los hielos polares, los glaciares, baja el pH del agua del mar, cosa que es muy importante desde el punto de vista del mar como un ecosistema, y todo eso además se compone con los fenómenos meteorológicos. El cambio climático incide fuertemente sobre el fenómeno que se conoce como oscilación del sur el Niño, el ENSO, el niño y la niña, que a su vez modulan el clima y como consecuencia de eso comienzan a aparecer fenómenos extremos mucho más importantes como ser tormentas, inundaciones, sequías, etcétera, y estamos entonces en una situación donde la disponibilidad del recurso se vuelve más problemática. Y en ese contexto entonces es que tenemos que pensar en la seguridad de provisión de agua, que en definitiva es uno de los objetivos de Naciones Unidas del desarrollo sustentable. En ese contexto entonces es que nosotros nos tenemos que preguntar cuáles son los temas, cuáles son las cosas que tenemos que ir pensando para encontrarles respuestas. Y bueno, hay muchas cosas. Si uno se pone a pensar en el acceso de agua en centros urbanos, y tomemos como ejemplo Buenos Aires, donde sabemos que tenemos el Río de la Plata al lado, se puede tomar mucha agua, ¿cuáles son los temas que inmediatamente debería haber esfuerzos para ir resolviendo? Uno muy serio es el de la obsolescencia de las instalaciones, de la red de distribución de agua, que hace que se pierda muchísima agua y esa agua tiene un costo económico muy importante. Si nos vamos fuera de Buenos Aires, si nos vamos a otras poblaciones, también se vuelve muy fundamental entender que acceder al recurso agua es sumamente importante, pero también es importante que haya servicios sanitarios, porque para el bienestar de la gente disponer de cloacas es tal vez tan importante como disponer del agua corriente. En general siempre se construyen las redes de distribución de agua primero y las cloacas después, y eso es una mala práctica que de alguna forma hay que corregir. Lo que se llama el nexo entre agua, energía y alimentación es realmente crucial. Si nosotros queremos ir hacia objetivos como ser la pobreza cero, tenemos que tener mucho cuidado en que en todo momento vamos a estar en capacidad de proveer a la gente el agua que necesita. Usamos el agua de una manera un poco irreflexiva. Por ejemplo, usamos agua potable para bañarnos. Ahí se plantean preguntas y hay gente que está trabajando en esos temas
sobre si no sería conveniente tener más de un tipo de instalación de agua para uso doméstico, de manera que el agua potable sea un recurso valioso. Y al revés, con los efluentes también, estamos mezclando los efluentes que vienen de los inodoros con cargas bacterianas extremadamente grandes, con lo que se llaman las aguas grises, que son las aguas del lavarropa, de la cocina, de la higiene personal, que tienen un contenido bacteriano bajo. Entonces, la posibilidad de separarlos e incluso de reciclar esas aguas grises se vuelve verdaderamente muy directo. Un tema que está siendo tratado muy a fondo en todos lados es la posibilidad de utilizar el valor que tiene la carga orgánica de muchos efluentes. Si vamos a los efluentes domésticos, pensar en la posibilidad del aprovechamiento energético de esa materia orgánica. Si vamos a otro tipo de efluentes, incluso la posibilidad de recuperar en valor agregado sustancias de mucho más valor que lo que estamos tirando. Reciclado en general es entonces un punto central. El uso racional del agua en agricultura, en minería, da mucho, pero mucho para poder avanzar. Y sobre ese tema tenemos que reflexionar y pensar en nuestras actividades a futuro. Respecto del gran carácter interdisciplinario que tiene el tema agua, me parece muy atinado recordar una frase que un diagnóstico sobre el estado de las ciencias geológicas en la Argentina, donde un panel de expertos dijo que los dos grandes temas que vale la pena, en los cuales hay que poner el foco, son el sistema Tierra y la zona límite. ¿Qué es el sistema Tierra? El sistema Tierra es el estudio de todos los flujos de materia y energía que hay entre distintos compartimientos, motivados algunos de ellos por acciones antrópicas y otros por fenómenos naturales. ¿Y qué es la zona límite? La zona límite es esa delgada capa de cebolla en la cual vivimos nosotros y que es especialmente vulnerable a la acción antrópica y a los cambios que podamos hacer. En esa delgada capa de cebolla está casi todo el agua que dispone el planeta y el resto del planeta no tiene agua. Entonces, si bien es abundante en la zona límite, globalmente, básicamente en todo el planeta no es tan abundante. Y por lo tanto, tenemos que cuidar muy especialmente esa zona límite. Y hay una iniciativa que yo siempre la menciono, que se llama Future Earth, que es una iniciativa de coordinación de acciones de investigación de distintos ámbitos, donde la línea directriz es preguntarse en qué planeta queremos vivir. Y eso hace que debemos plantearnos preguntas que integran todas las disciplinas físicas y naturales con las disciplinas sociales, jurídicas, económicas, etc. Desde el punto de vista de la acción como organismos de gestión, sin duda que tenemos que pensar en mecanismos mucho más racionales de administración del agua, desde el punto de vista de la legislación, de la regulación, de los organismos de control, para poder realmente tener un futuro tranquilo en el uso de ese recurso que es el agua. Gracias.